Evangelio de Juan, capítulo 3, es la historia de Nicodemo y Jesús, su encuentro con Jesús. Y vamos a leer solamente unos cuantos versículos, solo hasta el versículo 13. Hasta el versículo 13, ¿vale? Dice así la palabra del Señor, Juan capítulo 3, y voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Voy a quitar esto porque entonces tengo que pelearme con el ventilador, entonces lo voy a tener difícil. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo le replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, entonces ¿cómo vais a creer si os hablo de las celestiales? En este relato Jesús habla de la necesidad de nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, es una pregunta que todos tenemos que responder. La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? No te estoy preguntando si eres evangélico, si te has bautizado, si vas a la iglesia, si lees la Biblia, si oras, si eres una buena persona, entre comillas, si la gente habla bien de ti. No te pregunto eso. No te pregunto si eres un buen estudiante, un buen trabajador, un buen ciudadano, eres un buen cuñado y primo o tía o sobrina. Ni siquiera si eres un buen hijo o una buena hija. Eso no es la pregunta. La pregunta es, ¿has nacido del Espíritu? ¿Has nacido de nuevo? Porque el nuevo nacimiento trae consigo frutos. Si hay fruto espiritual en tu vida, tienes al Espíritu Santo. Si no hay fruto espiritual en tu vida, no tienes al Espíritu Santo. Por lo tanto, no has nacido de nuevo. Puede que tengas una religión, puede que tengas una convicción, estés muy firme y seguro en lo que crees, pero eso no es lo que Dios demanda. Es necesario nacer de nuevo, ser regenerado, volver a nacer por el Espíritu Santo. Y esto, por lo tanto, dice Jesús que es imprescindible. Vamos a ver tres cosas sobre el nuevo nacimiento. ¿Y por qué estamos viendo esto? Porque hemos visto en estas semanas de atrás que el pecado nos ha matado. El pecado nos ha apartado de Dios para siempre y no hay vuelta atrás. Que el pecado ha hecho que nuestra naturaleza sea completamente corrompida e imposible de salvar, y por lo tanto tiene que haber algo nuevo en nosotros. Así que
las pruebas dan testimonio de la realidad, como el fruto da testimonio de la calidad del árbol. Entonces, si alguien ha nacido de nuevo, tiene que tener fe. Si alguien ha nacido de nuevo, tiene que tener un amor por el Señor Jesucristo, tiene que tener un odio por el pecado. Tiene que tener un carácter parecido al de Cristo. Tiene que haber en su vida amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, aunque sean en pequeñas dosis, pero debe de haberlo, porque eso demuestra que tienes al Espíritu Santo. Toda la religión del mundo y toda la moralidad del mundo y todas las buenas intenciones del mundo y toda la sabiduría humana y todos los mejores esfuerzos no sirven de nada, porque ahí estaba Nicodemo. Nicodemo era un principal entre los judíos, un maestro de Israel, un erudito, un estudioso, alguien que se tomaba la ley de Dios muy en serio y alguien que vivía para Dios muy en serio, alguien que quería ganarse el cielo obedeciendo la ley de Dios y la ley que está por encima de lo que Dios había dicho y que ellos habían puesto otra ley más grande. O sea, si Dios decía 10 metros, ellos se ponían 20 por si acaso, más vale que sobre. Ellos se ganaban, según ellos, la salvación a pulso. Pero Jesús, cuando se encuentra con este hombre y él viene diciendo, tú has venido de Dios, seguro, nadie puede hacer los milagros que tú haces y Dios, o sea, tú eres un gran profeta, un gran siervo de Dios, vengo a hablar contigo. Y Jesús no le dice, sigue así, esfuérzate, vas muy bien, Nicodemo. Le dice algo increíble: el que no nace de nuevo, si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar al reino de Dios, estás fuera del reino de Dios. Y entonces ese hombre, con toda su religión, con toda su moralidad, con toda su obediencia a la ley, con todo lo que su esfuerzo personal, se vino abajo. Porque todo lo que él confiaba, en lo que él se basaba su vida, Jesús dice, no sirve de nada, absolutamente de nada. Y mira que arar en el mar es algo absurdo, ¿no? ¿Te imaginas a alguien labrando en el mar? Pues lo mismo pasa con alguien que no nace de nuevo. Es alguien que no puede ver el reino de Dios. Y entonces hay 3 cosas que quiero decirte, y las 3 empiezan por la letra I. A ver si al final nos acordamos. La primera de ellas: nacer de nuevo es imprescindible para nosotros. Algo imprescindible es algo que tú necesitas. Por ejemplo, beber agua es para ti imprescindible. Como no bebas agua, te mueres. Puedes estar sin comer 50 días, pero sin beber, unos cuantos días te mueres. Imprescindible. La segunda cosa es, nacer de nuevo es imposible para nosotros. Nosotros no podemos nacer de nuevo. Tiene que ser la obra del Espíritu. Y eso nos lleva a la tercera cosa que vamos a ver. La tercera cosa es que nacer de nuevo es impresionante obra del Espíritu Santo. ¿Vale? 3 sí, la que es fácil, ¿eh? Imprescindible, imposible, impresionante obra del Espíritu Santo. Imprescindible para nosotros. ¿Por qué? Porque la maldad que hay en nuestro corazón hace imposible que alguien sucio entre en un lugar limpio. No podemos entrar a la presencia de Dios siendo pecadores. Y es por esto que este hombre que estaba ahí no reconocía estas cosas, no reconocía la necesidad de nacer de nuevo, porque él decía, yo soy bueno. A lo mejor no soy tan bueno como debiera, pero yo no soy de los malos, soy de los mejores. Yo soy bueno. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Cómo? ¿Nacer de nuevo? Pero si yo estoy obedeciendo la ley de Dios, si yo estoy enseñando a otros la ley de Dios, si yo vivo en pureza, si yo vivo en santidad, si la palabra fariseo quiere decir puro, alguien que se toma las cosas de Dios muy, pero que muy en serio, alguien que considera que el reino de Dios es algo muy importante y que quiere entrar ahí. Y en el fondo nosotros, en el fondo tú y yo, cada uno de nosotros tenemos un fariseo dentro. Un fariseo que dice, yo no soy tan malo. Eso de que yo no puedo hacer cosas buenas, eso de que yo soy pecador, perdido y condenado y que merezco el infierno, yo merezco el infierno, pero el infierno con minúscula. El infierno con mayúscula son los terroristas, los violadores, los ladrones, los corruptos, pero yo
yo merezco un infierno pero más pequeñito. Y en el fondo, los fariseos se comparaban con otros y le decían a Dios en oración: gracias te doy, Dios, que no soy como los otros hombres, adúlteros, homicidas, ladrones. Yo ayuno, yo doy los diezmos, yo oro. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús del fariseo? Que volvió a su casa como había ido. Fue a su casa con una montaña de pecados y se vino con otra montaña más, porque usó la oración para todavía pecar más. Y eso es lo que nos pasa. El pecado nos hace pecar más y más, porque a no ser que nazcamos de nuevo, el pecado va a ser el dueño y va a dominar todo. Y es por eso que dentro de nosotros tenemos ese sentido de que no somos tan malos. La gente me dice que soy buena persona, la gente me dice que lo estoy haciendo bien, y tú te autoconvences y te autoengañas y dices: en el instituto donde yo voy, ahí sí que hay malos, que se drogan, que se emborrachan, que no estudian, que le roban a sus padres. Esos sí que son malos. Pero yo soy tan bueno. Por lo menos no soy tan malo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y hasta que no te duela en tu corazón tu pecado más que el pecado de los otros, eso demuestra que el Espíritu Santo contigo no está. Si no te duele el pecado, vida no tienes. Y es por eso que aquí dice Jesús a ese hombre: tienes que nacer de nuevo, porque no podemos guardar la ley de Dios. Y no solamente estamos heridos por el pecado, sino que estamos muertos por el pecado. Y en el fondo odiamos a Dios, odiamos la ley de Dios, odiamos el Evangelio, odiamos estar en comunión con Dios, porque nuestra naturaleza depravada, malvada, odia todo lo que es santo y puro, todo aquello que es correcto, lo agradable. Y por eso en el cine las películas que más gente ve son las películas donde más pecado y más cosas malas hay. Y las páginas de internet que la gente visita no son las páginas buenas de cosas buenas, sino de cosas horribles. Porque en el fondo hay algo dentro de nosotros que dice: eso me gusta, eso me agrada. Por eso es imprescindible nacer de nuevo, porque nuestra naturaleza malvada no va a cambiar, no se puede hacer nada con ella, hay que destruirla, porque no sirve. Y esa depravación afecta a todo lo que somos, afecta a nuestra mente para pensar lo que no debemos, afecta a nuestra boca para decir lo que no debemos, afecta a nuestro corazón para sentir lo que no debemos. Y lo que es peor, nuestra mente no piensa lo que debería pensar, nuestra boca no habla lo que debería hablar, y nuestro corazón no siente lo que debería sentir. Y eso es por el pecado, porque el pecado nos ha llevado al cementerio, y ahí vivimos. Como aquel desgraciado al que Jesús salvó, ¿te acuerdas? Que vivía allí en Decápolis. Un hombre poseído con un espíritu inmundo que nadie lo podía sujetar. Y andaba entre los sepulcros hiriéndose y queriéndose suicidar. Y ningún hombre había podido sujetarlo. Lo sujetaban y se liberaba. Y nadie pudo hacer nada por él hasta que llegó Jesús y le dio vida. Esos somos nosotros. La maldad está en nuestro corazón y nadie nos puede sujetar, nada nos puede salvar, solo Él puede hacerlo. Entonces es imprescindible. ¿Por qué? Porque si atas frutas sanas a un árbol muerto, no vas a hacer que viva. Si tienes en tu casa un naranjero de plástico y le pones naranjas colgadas, no va a hacer que el naranjero tenga vida. Las buenas obras no hacen que tú tengas vida espiritual. Hay mucha gente que hace buenas obras y dan dinero para los necesitados y abren su casa para refugiar a gente y rescatan a gente en el mar y tal, y hacen cosas que están bien. O sea, nadie está diciendo que eso sea malo en sí, pero eso no te da vida. Los fariseos también ayunaban y daban limosna y hacían muchas buenas obras, muchas veces para ser vistos de los hombres, pero Jesús dice: tienes que nacer de nuevo, no te vale con poner frutas colgadas en el árbol muerto, tiene que tener el árbol vida. Y es por esto que tiene que ocurrir algo muy radical.
Déjame te pongo un ejemplo de esto. Imagínate que una moneda ha sido enterrada en un sitio con mucho barro y suciedad, y los hombres han pisoteado por ahí una y otra vez, y ha pasado mucho tiempo. Entonces, después que ha pasado el tiempo, la moneda se ha ido degradando, y la cara del rey y la cara del escudo de la nación ya no se ve, se ha ido borrando. Entonces tú sacas la moneda de ahí y la limpias, pero esa moneda no tiene ningún valor, porque cuando deja de estar claro la impresión del rey, la moneda no sirve. Es un pedazo de metal, no tiene ningún valor, porque ya no tiene, está borrosa la imagen del rey, que es lo que le da valor a la moneda. ¿Qué habría que hacer con esa moneda para darle valor otra vez? Echarle en el horno de la fundición, fundirla otra vez y volver a imprimir. Y eso es lo que hacen con las monedas viejas. Cuando una moneda ya está muy vieja, está degradada y ya no se ve no se ve el emblema, no se ve porque está degradada, las retiran y no las tiran a la basura, las meten otra vez en la fundición, sacan el metal limpio, nuevo otra vez, y otra vez las acuñan, que es lo que se llama imprimir la imagen del rey, del escudo del país o lo que fuera. Y esa moneda que no valía vuelve a tener una vida nueva, pero ha sido metida en el horno, ha sido regenerada. Nosotros hemos sido pisoteados por el pecado, nos hemos oxidado en la maldad, podrido por las cosas del mundo, y ahora la única manera de ser salvos, y eso es lo que ocurre, es ser sacados de ahí, ser metidos en el horno y ser vuelto otra vez fundido para imprimir la imagen de Cristo en nosotros. Esa es la manera en lo que Dios los hace. Así que eso es imprescindible para nosotros. La segunda cosa, es imposible para nosotros. Tú no puedes crear tu propio corazón. No puedes darte vida a ti mismo. No te puedes operar a ti mismo. Y esto es algo que la Biblia deja bien claro. La Biblia habla del nuevo nacimiento como una obra de Dios. Y emplea muchos términos. Por ejemplo, el profeta Ezequiel dice: quitaré vuestro corazón de piedra, duro y lleno de ídolos, y os daré un corazón nuevo de carne, para que guardéis mi palabra y me améis a mí y guardéis mis mandamientos. Quitar el corazón duro de piedra, muerto, y poner un corazón nuevo de carne. Eso se llama nuevo nacimiento, regeneración. Eso es lo que le dice Jesús a Nicodemo. A ver, Nicodemo, ¿tú no eres maestro de Israel? Sí, Jesús, sí. ¿Y tú no sabes nada de la regeneración? ¿No sabes lo que dice el profeta Isaías y Jeremías y otros profetas, Ezequiel? ¿No sabes lo que dicen acerca del nuevo nacimiento? Esparciré sobre vosotros agua limpia, os quitaré de vuestros ídolos, cambiaré vuestro corazón de piedra en uno nuevo de carne, quitaré vuestro corazón de hierro y pondré uno nuevo de carne, para que me améis y para que guardéis mis mandamientos. Y entonces, Nicodemo, ¿qué estás leyendo en la Biblia? ¿Qué lees en la Biblia? ¿El código de derecho canónico? ¿Qué es lo que lees tú en la Biblia? ¿Qué entiendes tú de la Biblia? ¿Cómo hay que ser buenas personas? La Biblia no te dice que tienes que ser buena persona. La Biblia te dice que tienes que hacer de nuevo. Y es lo que ellos no entendían. Y hasta el día de hoy, en todas las iglesias y en gran parte de iglesias católicas y de otro tipo, nacer de nuevo ha sido olvidado. Y la gente dice: tiene usted que ser buena persona. No fume, no beba. No vaya con mujeres que no sean las suyas. Tenga cuidado con tal. Pórtese bien. Póngase corbata y sea buena persona para entrar al cielo. Eso no es el Evangelio, amigo. El Evangelio es Jesús diciéndote a ti y a mí: tienes que nacer de nuevo. Y tú, eso es imprescindible, y tú no lo puedes hacer. Pero eso es duro. Eso es duro, porque Nicodemo estaba acostumbrado a hacer cosas. ¿Qué le había enseñado a Nicodemo desde chiquitito? Nicodemo, ¿tú quieres entrar al reino de Dios? Sí, papi. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas más allá, pero espérate, apréndete esto, apréndete lo otro, esto y esto y esto. Y Nicodemo toda su vida había aprendido a: gánate el cielo duro, trabajando duro. El trabajo duro te llevará a la gloria. ¿Católicos qué dicen? Pórtese bien, ya veremos si con la ayuda de María, los santos y los ángeles va usted para el cielo. ¿Las religiones qué dicen? Guarda el Ramadán, toca las puertas una por una, guarda los mandamientos del cuerpo gobernante de Brooklyn,
para ser un buen testigo. Y si cumples bien tu milicia, ya veremos. Y si eres un mormón, cumple los mandamientos de José Smith y haz tu milicia para ganarte el paraíso. En todas las religiones del mundo, sin excepción, en todas se exige a la gente que haga cosas para llegar al cielo. Pero el Evangelio dice, lo que usted hace es una pura basura. Sus mejores obras para Dios son trapos sucios que Dios los detesta. Usted tiene que nacer de nuevo del Espíritu de Dios. Eso es el Evangelio. Lo demás es pura basura que engaña a la gente. Y te engañas a ti mismo creyendo, si yo me porto bien, seguro que Dios me va a bendecir. Así no trabaja Dios, amigo. Dios trabaja por la fe y dando nuevo nacimiento, dando su Espíritu. No trabaja con la religión. La religión es de la basura que hemos inventado nosotros porque no sabemos cómo acercarnos a Dios. Y el diablo nos ha engañado. Y cuando se rompió el cordón umbilical con Dios y empezamos a vivir en la maldad, dijimos, vamos a ver cómo podemos. Seguramente si somos un poco mejores, a lo mejor Dios nos va a aceptar. Pero eso es una gran mentira. Como hemos cantado ahora mismo, que es el puro Evangelio, no es por obras, sino por la obra de Jesús. No hay nada más que pueda hacer. Jesús lo hizo ya. Entonces, el nuevo nacimiento es imposible para nosotros. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que lo que los profetas habían dicho del nuevo nacimiento, lo que Juan llama nacer del Espíritu, lo que la Biblia llama resucitar de entre los muertos, pasar de muerte a vida, todo eso solo Dios puede hacerlo. Al igual que Lázaro estaba 4 días ya muerto allí. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús cuando se presenta allí? Abrir la tumba. Bueno, Señor, ya huele porque ya son 4 días que murió Lázaro. Abre la tumba. Eso es lo que tenéis que hacer vosotros. Abrir la tumba y creer. Si crees, verás la gloria de Dios, María. Tu hermano resucitará. Hombre, yo sé que va a resucitar el día. Tú crees y verás la gloria de Dios. Y entonces allí estaba el muerto y ahí estaba Jesús. Y aquel que es la resurrección y la vida, ¿qué fue lo que hizo? Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió. ¿Y qué ha pasado contigo si eres creyente? Un día Jesús se puso delante de ti por medio de su palabra, su evangelio, y te dijo, sal fuera. Tú estabas muerto. Es la obra del Espíritu Santo, es la obra de Jesús, es la obra del Padre, el nuevo nacimiento. Y esta obra es totalmente imposible para nosotros. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu es como el viento, sopla de donde quiere, no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Cuando le pregunto, ¿cómo es posible esto? Pues, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Estoy hablando del nacimiento del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros solamente transmitimos vida humana que se muere. Solo la vida divina viene del cielo. Y por eso algunas versiones de la Biblia dicen el que no nace de lo alto, es decir, del Espíritu, porque tiene que ser algo de Dios en nosotros. Y esto es claro en la Biblia. Mira, vamos a mirar en Santiago, capítulo 1, versículo 16. Toda buena dádiva, todo don perfecto, versículo 17, desciende de lo alto. Todo lo bueno, todo lo perfecto viene de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuésemos los primeros y los mejores frutos de Él, las primicias de sus criaturas. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 o versículo 23, ustedes han nacido de nuevo no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado, que os ha sido anunciado. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo nace alguien de nuevo? Déjame que te lo diga. El Evangelio y el Espíritu. La semilla y el agua.
como la naturaleza. Plantas la semilla, echas el agua y algo maravilloso sucede. Tú no te has enterado cómo sucede, pero sucede. Tú te has ido a dormir a tu casa y al día siguiente brota algo. Plantas la semilla en la tierra, echas el agua y sucede el milagro. La semilla es el Evangelio. El agua es el Espíritu Santo. Cuando dice hay que nacer del agua y del Espíritu se refiere a eso, porque el Espíritu de Dios es comparado al agua que limpia y al agua que germina. Y eso hace que alguien nazca de nuevo. ¿Qué intervención ha habido ahí humana? Cero. Porque es la obra de Dios. Dice, os ha sido predicado el Evangelio y el Espíritu lo hizo. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Las palabras que Jesús predicó, el Evangelio por el cual dice que hemos sido regenerados. Y es algo que ocurre por la obra del Espíritu Santo. Había allí, en el río, unas mujeres que iban a orar. Solamente habían oído el judaísmo, tener temor de Dios, orar a Dios, pero no habían oído el Evangelio, no habían oído acerca de Cristo, no habían oído acerca del Salvador, de la gracia y de la salvación, de la vida eterna, del perdón de los pecados. Ellos solamente habían oído del temor de Dios, de los sacrificios, del templo. Y estas mujeres estaban allí en el río, se habían juntado allí para orar a Dios. Y se acerca un hombre, ya sabéis la historia, ¿no? Se acerca un hombre, un misionero. Y allí está el grupo de mujeres allí. Y ese misionero con sus compañeros aparecen allí y les predican a Cristo, el Evangelio. Allí había varias mujeres ahí. Y una mujer muy notable, de buena posición económica, que vendía telas. ¿Qué dice? El Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo estaba predicando. ¿Ves la obra del Espíritu? El Señor abrió su corazón para que la semilla de la palabra entrara ahí. Y el Espíritu hizo que germinara. Y dice que esa mujer creyó, se bautizó, su casa también se convirtió. ¿Cómo se llamaba esa muchacha? ¿No lo sabéis? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba esa mujer? Sí lo sabéis. Lidia. Hechos 17. Ahí está su historia. Hechos capítulo 16, mejor dicho, no 17, 16. Cuando alguien nace de nuevo, es por obra del Espíritu Santo, porque es algo imposible para nosotros. Y esto nos lleva a la última cosa. Es una impresionante obra del Espíritu Santo en nosotros. Mira lo que dice Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Y cuenta la vida de ellos, versículo 3. En otro tiempo también nosotros éramos necios, desobedientes. Estábamos descarriados, éramos esclavos de todo género de pasiones, de placeres. Vivíamos en malicia y en la envidia. Éramos detestables, nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó. No por obras propias de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Un nuevo nacimiento se parece mucho a un nacimiento de un bebé. Por eso la Biblia lo llama nuevo nacimiento, nacer del Espíritu. Y Pablo habla de los bebés en Cristo, y habla de los más adultos en Cristo, los más maduros en Cristo. ¿Y por qué? Porque cuando alguien nace de nuevo, se parece a cuando nace un bebé. Esto lo hemos vivido nosotros porque nació mi nieto hace 7 meses. Y llegamos justo a tiempo cuando ya había dado a luz mi hija. De hecho, hacía media hora que había nacido, ¿no?
más o menos. Entonces por muy poquito nos llegamos justo. Cuando llegamos allí, el bebé estaba allí y al poco ya estaba comiendo. Ahora bien, ¿de qué conocía el bebé a su madre? Habían estado chateando durante 9 meses, ¿no? Habían estado escribiendo en el Facebook, ¿no, verdad? ¿Y de qué conocía mi nieto a su padre? O sea, se llama Alan, mi yerno se llama Andrés, como es medio inglés, Andy. ¿De qué se conocían ellos? Es una persona nueva. Pero inmediatamente que nace el bebé, comienza una relación increíble. La naturaleza está diseñada de tal manera que ese bebé que está ahí, que es alguien extraño, que ha estado un tiempo en el vientre de la madre, pero que es una persona diferente, cuando nace, el vínculo entre la familia automáticamente funciona. Y se produce el crecimiento, se produce la alimentación y se produce la transformación, porque a la medida que va el bebé creciendo, va transformándose. Hoy me han enviado un vídeo de mi nieto, que como digo tiene 7 meses, y sabe lo que... mi hija me ha mandado el vídeo toda y emocionada, porque ha empezado a arrastrarse por el suelo. Es el paso anterior para ir a gatear. Y antes pues no hacía nada, estaba aburrido el hombre, se enfadaba y se aburría. Pero ahora ha descubierto que puede avanzar. Y entonces mi hija todo, ¡oh, mira, ya vamos a ir! ¡Qué emoción tan grande! Porque empieza a arrastrar por el suelo y a caminar. Bueno, a caminar no. A empezar el proceso de caminar. ¿Pero por qué? Pues porque hay un crecimiento y entonces todo está siendo cambiado. O sea, nace el bebé, está todo ahí, no falta nada, pero tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que desarrollarse. Y entonces los ojos funcionan, los oídos funcionan, los pulmones funcionan, pero no están todavía capacitados para todo. Llegará un momento en que madurará. Cuando alguien nace de nuevo por el Espíritu Santo, tiene todo lo que tiene que tener un cristiano, pero tiene que madurar todavía, tiene que alimentarse, tiene que crecer, tiene que fortalecerse, y el Señor va a usar los medios necesarios para ello, que son su palabra, que son la comunión con Él, etcétera. Pero al final es una obra impresionante del Espíritu Santo, porque produce una transformación totalmente radical de alguien que realmente no quiere nada de Dios a alguien que de verdad sigue a Dios. Déjame que te cuente la historia de Basile. Basile es un rumano, un hombre rumano. Está más cerca de los 50 que de los 40. Lo que yo no pregunto la edad, no vaya que me pregunten también a mí. Entonces, pues, este hombre fue bautizado de ortodoxo en Rumanía. Y por circunstancias que no entran al caso ahora, acabó en la cárcel de Herrera de la Mancha. Vino a España, tuvo unos años en España, acabó en Herrera de la Mancha. Y él se enteró que había tal cosa como el culto evangélico. Pero se enteró que había unos rumanos que también iban que estaban ahí haciendo cosas en la cárcel, y dijo, bueno, yo soy rumano también, por lo menos que hable con alguien de mi país. Y a ver qué quiere esta gente, a ver qué dicen esta gente y tal, voy a ir allí. Cuando llegó y vio que teníamos guitarras, el hombre toca la guitarra, es músico, y toca muy bien la guitarra, por cierto. Entonces pues, oye, Basile, ¿tú quieres tocar? ¡Claro! Y él venía por tocar la guitarra. Por hablar en rumano con los hombres que vienen conmigo al culto, que me acompañan. Por saludar allí, por estar. Luego, pues, si le hemos dado un sobre para que escriba a su familia, os le hemos invitado a un refresco, y él se sentaba allí, escuchaba, se aburría, escuchaba, se aburría, se escuchaba, estaba ahí, Basile.
Pero poco a poco empezó. Yo no sé cómo Dios lo hace, pero lo hace. Bueno, pues ya él quería participar tocando las alabanzas. Tocamos unas alabanzas muy simples y siempre las mismas, porque como cambia mucho la gente, siempre cantamos más o menos lo mismo. Ya él participaba en las alabanzas y él empezó a escuchar y dijo: yo quiero una Biblia. ¿Puede ser una Biblia en rumano? Claro que sí, una Biblia. Y libros también, cristianos, para él. Empezó a interesarse por saber más de Dios, por saber más del Evangelio, de Cristo. Y ha empezado a hablar también con los otros compañeros. Y un día me dice: oye, Fran, tengo una pregunta. ¿Jesucristo murió en la cruz por los pecadores, no? Sí, claro. Y si yo le pido perdón a Jesucristo, ¿Él me va a aceptar? Claro que sí, sin duda. Pues es que yo creo en Jesucristo ahora. Yo antes no creía, pero ahora sí creo en Jesucristo. Yo quiero seguirle a Él. Y yo me quiero bautizar también. Eso me lo dijo a mí una tarde ahí. Y yo diciendo: ¿y esto cómo ha sido? Porque el Espíritu sopla de donde quiere, oye el sonido, no sabes ni a dónde va, ni a dónde viene. Es la obra de Dios, es el Evangelio, es Dios quien lo hace. Y se bautizó la otra semana y le dijo a los que estábamos allí, yo le pregunté, él escribe muchas cosas y le gusta mucho leer y ha dado un cambio muy grande en su vida. Salió para el juicio lo declararon inocente, le queda ya poco tiempo estar allí. Yo le pregunté: oye, Basile, cuéntales a estos hombres que hay aquí, ¿por qué quieres tú ser bautizado? ¿Por qué estás aquí? Dice: me he dado cuenta, así como el acento rumano que tiene él, me he dado cuenta que Dios existe, que Jesucristo es verdad y que yo necesito a Jesucristo. Yo quiero seguirle a Él. Por eso lo voy a hacer. Entonces hubo un hombre que no creía en nada. Y ahora tú lo ves alabando a Dios, orando a Dios, sirviendo a Dios y hablando a otros de Dios. Eso es el nuevo nacimiento. ¿Te ha pasado a ti? Y finalmente, si no hemos nacido de nuevo, si no has nacido de nuevo, solo hay algo que se puede hacer, y es arrojar nuestros corazones muertos delante de Cristo para que Él nos dé vida por su Espíritu Santo. Solo hay algo que tú puedes hacer para nacer de nuevo. Si es que se puede decir hacer, porque eso también es obra del Espíritu Santo. Si tú oras a Dios, el Espíritu te ha impulsado a ello. Si tú tienes una gota de fe, tú no la has fabricado, Dios te la dio. Luego entonces hay algo que puedes hacer, exactamente lo mismo que hizo aquel leproso, un hombre que se dio cuenta de que se moría. De él se habla en la Biblia. Y los leprosos es la muerte viva, son los muertos vivientes, porque un leproso se le va poco a poco desmoronando el cuerpo hasta que se muere de una muerte muy dolorosa y horrible, y además aislado de todo el mundo, porque era muy contagioso y no podían vivir con nadie, o sea que era un desastre. Había un leproso que se acercó a Jesús a cierta distancia y solo le dijo una cosa: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Eso fue todo lo que dijo. Solo dijo eso: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús se acercó, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y en ese momento ese hombre fue limpio, tuvo vida nueva. Tú también le puedes decir al Señor: Señor, si quieres, me puedes dar vida, me puedes dar a tu Espíritu Santo, puedes hacer que yo nazca de nuevo, porque estoy muerto, estoy muerta, soy pecador, soy una farisea, un fariseo, soy un publicano, soy un pecador, soy el peor de los pecadores. Y se lo puedes decir
Y dice, Jesús se acercó a él y dijo, tocándolo, quiero, sé limpio. Eso es lo imprescindible. Así que, hermanos, es necesario nacer de nuevo. Y quiero que ahora que vamos a participar de la cena del Señor, estemos seguros de haber nacido de nuevo. Y también le digamos a las personas lo mismo que dijo Jesús: es necesario nacer de nuevo. Digo esto porque a veces nosotros queremos que las personas sigan nuestras prácticas sin nacer de nuevo. Me explico. Había un predicador muy conocido llamado Carlos Spurgeon, era un gran evangelista, y miles conocieron al Señor por el testimonio de este hombre, por la predicación de este hombre, en el siglo XVIII en Inglaterra. Él abrió un seminario y estaba preparando predicadores. Y un día le dice a los predicadores: tened cuidado de no cambiar a los muertos de cementerio. Y le explico. No sea que dejen de ser metodistas, dejen de ser católicos o dejen de ser de otra cosa y se vengan a tu iglesia pero están muertos. Eso se llama cambiar los muertos de cementerio. Porque si tú dices, bueno, ahora ya, yo antes era católico, yo antes era ateo, antes era agnóstico, antes era espiritista, antes era musulmán, antes era de la secta de no sé qué, pero ahora soy protestante, soy evangélico y vengo a la iglesia. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, lo que importa a las personas es, tienes que nacer de nuevo. Eso no lo puedes hacer tú, más vale que clames a Dios. Y por lo tanto tenemos que evitar decirle a las personas que no han nacido de nuevo, que visitan la iglesia, que de vez en cuando: ¡ay, eso no lo haga usted, que eso es pecado! Más bien debes de decirle: ¿has nacido de nuevo? Tienes que nacer de nuevo. No le digas a la gente: no peques, porque eso no sirve de nada. Dile a las personas: nace de nuevo, porque el pecado, que lo tenemos nosotros, solo Dios lo puede quitar. ¿Me estoy explicando? A veces nosotros le decimos a las personas: está muy feo lo que usted está haciendo. No le digas eso a una persona. Pregúntale: ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Sabe usted cómo se nace de nuevo? ¿Sabe usted que tiene que ir a Jesucristo? ¿Sabe usted que es por la fe? ¿Sabe usted que si tiene fe y va a Jesús es porque el Espíritu de Dios ha obrado en usted y que es por gracia y que no hay nada más que hacer? Eso es lo que tiene que oír la persona, es lo que tiene que hacer, nacer de nuevo. No ser buena persona, no quitarse del tabaco o quitarse del alcohol o dejar el juego. Ya lo dejará cuando nazca de nuevo. Porque es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y por eso Nicodemo estaba equivocado. No te pase a ti también que te equivoques. Hay que nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Eso solo Dios lo puede hacer. Vamos a cantar una alabanza al Señor.